En esta oportunidad vamos a tocar el tema del impuesto a la renta. En esta sesión vamos a ver un poco la parte teórica, también vamos a resolver un caso práctico sencillo y en la próxima sesión vamos a hacer otro caso práctico ya un poco más complejo. Importante, lo principal que nosotros debemos de conocer con respecto al impuesto a la renta antes de comenzar es cuál es el esquema de determinación. Nosotros hemos estado viendo temas de estados financieros. Hemos visto cómo se elabora el estado de resultados. Ahora, el esquema que tiene el impuesto a la renta es similar, solamente que con otros términos. Por ejemplo, ingresos afectos al impuesto a la renta. Viene a ser la cuenta 70, lo que en el estado de resultados aparece como ingresos. El costo computable es un término también tributario, que es el equivalente al costo de ventas. Tenemos ahí la renta bruta, luego tenemos gastos aceptados, otros ingresos, y llegamos a la renta neta. La renta neta es la utilidad en términos tributarios. En término contable nosotros lo conocemos como utilidad neta ya vendría a ser, y en términos tributarios se conoce como renta neta. A esto nosotros podemos restarle las pérdidas tributarias compensables. ¿Qué ocurre? Para temas tributarios, para el cálculo del impuesto a la renta, puede darse que en un ejercicio yo determine una pérdida. Entonces, esa pérdida, tributariamente yo puedo arrastrarla a los siguientes periodos, hasta agotarla. Existen dos sistemas de arrastre de pérdidas, sistema A y sistema B, ellos lo vamos a tocar más adelante. Y finalmente llegamos a la renta neta imponible, que puede ser renta neta si hablamos de una utilidad, o pérdida, ya si sabemos que se ha tenido pérdida. Esta va a ser la base para que yo le aplique la tasa del impuesto a la renta. Ya, la tasa que se aplica en el Perú es del 29.5%, si hablamos de empresas del régimen general. También tenemos el régimen IPE tributario, que utiliza la tasa del 10% hasta cierto límite. Ya, eso lo vamos a tocar cuando veamos regímenes tributarios. Luego a esto se le restan los créditos. Ya, ¿qué pasa con el impuesto a la renta? Nosotros presentamos todos los meses nuestras declaraciones de impuestos. Justo en esta semana tenemos que estar presentando las declaraciones mensuales de impuestos. Nosotros, al presentar nuestras declaraciones, hacemos el pago del IGB y hacemos el pago del impuesto a la renta. Es un impuesto a la renta mensual que va a ser un pago a cuenta. Todo lo que yo pago en el año, aquí voy a restarlo. Ya, va en esta parte de créditos. Y finalmente yo voy a tener mi regularización o saldo a favor. Este es el esquema para determinar el impuesto a la renta. El concepto de renta en la ley del impuesto a la renta lo vamos a encontrar en los artículos 1 y 2 de la ley del impuesto a la renta. Y aquí tenemos el impuesto a la renta que grava, nos dice las rentas que provengan de, ya sabemos que el término renta es un sinónimo de ingreso, ¿ya? Las rentas que provengan del capital, del trabajo y la aplicación conjunta de ambos factores. Nosotros, si nos vamos a la ley del impuesto a la renta, vamos a encontrar que existen 5 categorías del impuesto a la renta. Ya, yo aquí voy a colocar, listo, aquí en este Excel vamos a colocar las 5 categorías. ¿Ya? Tenemos una primera categoría. Ya, esta primera categoría, ¿qué grava? Grava los ingresos o las rentas por arrendamiento y subarrendamiento. ¿Y qué es el arrendamiento? Es el alquiler que puede ser de un bien inmueble o de un bien mueble. ¿Ya? Principalmente se da en alquileres de inmueble, ¿no? Yo tengo una casa, voy a alquilar esa casa. Eso es renta de primera categoría. Eso es arrendamiento. ¿Y qué es el subarrendamiento? ¿Qué pasa? Yo alquilo mi casa, supongamos, a una persona. Y esta persona vuelve a alquilar mi casa. Y eso ahí se genera un subarrendamiento, ¿no? El dueño alquila y el que alquiló el bien vuelve a alquilarlo. Ese es el subarrendamiento.
La tasa aquí es del 5%. Ya, esa es la renta de primera categoría. Tenemos una renta de segunda categoría. ¿Ya? Esta renta de segunda categoría son las ganancias de capital. Ganancias de capital. Aquí encontramos los intereses por préstamos, encontramos la venta de inmueble, podemos encontrar también el tema de los dividendos, ¿ya? Y así, esos serían los principales. Intereses, venta de inmueble y dividendo. Aquí también se aplica la tasa del 5% sobre la ganancia. Ojo ahí, porque ¿qué pasa? De repente nosotros vendemos una casa, ya vendemos la casa y vamos a encontrar dentro de la ley del impuesto a la renta que si nosotros vendemos un inmueble y este inmueble no califica como casa habitación, ¿ya? ¿A qué hace referencia este término de casa habitación? Cuando nosotros nos referimos a casa habitación quiere decir que son inmuebles que se han utilizado como vivienda. Si yo, por ejemplo, vivo en mi casa, y en mi casa ya vivo, supongamos, 10 años, que es mi casa, eso califica como casa habitación. ¿Por qué? Porque es mi vivienda. Ya, esa venta no está grabada con el impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa? De repente yo vendo una propiedad mía, pero esa propiedad que yo estoy vendiendo no era mi casa, sino yo lo utilizaba lo alquilaba como almacén, supongamos. Eso ya no es casa habitación porque no se ha utilizado como vivienda. Esa venta sí va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría, pero dice que va a pagar el 5% sobre la ganancia. ¿Qué ocurre? De repente esa casa que yo estoy vendiendo, ese inmueble, lo vendo, no sé, a 50.000 soles. A 50.000 soles lo vendo, pero esa será mi ganancia. No, mi ganancia va a ser una vez yo a esa venta, a ese precio, le reste el costo de esa vivienda, ¿no? De repente esa vivienda a mí me costó hace ya varios años 20.000 y yo la estoy vendiendo a 50.000. ¿Cuánto es mi ganancia? Mi ganancia es de 30.000. Entonces es el 5% sobre la ganancia. Igual con los intereses. Bueno, en los intereses sí, el íntegro de los intereses son la ganancia, ¿ya? Y en el dividendo, igual, ¿no? El íntegro es la ganancia. ¿Ya? En eso consiste. Igual la venta de acciones, aquí también entra, ¿ya? Pero es el 5% sobre la ganancia. Importante es que nosotros siempre tenemos que tener un documento sustentatorio del costo del bien que estoy vendiendo. Si es inmueble, yo tengo que saber sustentar cuánto fue el costo de ese inmueble, para poder restarle a mi precio y así llegar a la ganancia. Ya, en eso consiste la renta de segunda categoría. ¿Qué más tenemos? Renta de tercera categoría, que es en lo que nos vamos a enfocar, son las rentas empresariales. Son las rentas empresariales. ¿Ya? En otras palabras, las ganancias que van a generar las empresas. Ya, y la tasa, ¿de cuánto es? Tenemos para el régimen general, la tasa es del 29.5% y tenemos para el régimen MIPE tributario, ya, las primeras 15 UITs, a ver, vamos a colocar ordenado. Régimen general, tasa 29.5%, régimen general 29.5%. ¿Sobre qué? Sobre la renta neta. Sobre la renta neta. ¿Qué viene a ser la utilidad en términos tributarios? Ya, ahora, cuando yo hablo del régimen MIPE tributario, ya, el régimen MIPE tributario lo colocamos, este régimen MIPE tributario maneja dos tasas. Una primera tasa es del 10% y otra tasa puede ser del 29.5%. ¿Cómo sé qué tasa voy a aplicar cuando hablamos de empresas del régimen MIPE tributario? Hay que revisar la renta neta, en otras palabras, la utilidad. Si la utilidad excede las 15 UITs, el exceso paga la tasa de 29.5%. Solo el exceso de 15 UITs. Las primeras 15 UITs pagan la tasa del 10%.
Así es. Supongamos que yo tengo renta neta, vamos a ver cuánto es 15 UITs. El año actual es vamos a aplicar la UIT 2020. ¿Qué monto era la UIT 2020? La UIT 2020 ha sido de 4.300. Actualmente estamos en 4.400. ¿Cuánto es 15 por 4.300? 64.500. Esto viene a ser 15 UITs. Entonces, supongamos que tenemos una empresa que ha tenido renta neta en el año 2020 de 70.000. Renta neta de 70.000. ¿Qué estamos diciendo? Las 15 primeras UITs pagan la tasa del 10%. ¿Cuánto es 15 UITs? 64.500. Estas son las 15 primeras UIT. Entonces, esto pagará la tasa del 10%. ¿Y qué hemos dicho con el exceso de las 15 UITs? Que esto va a pagar la tasa de 29.5%. ¿Cuánto es el exceso? 5.500, porque mi renta neta es de 70.000. Entonces, yo voy a aplicarle la tasa del 10% a las primeras 15 UITs, que vienen a ser 64.500, y al exceso voy a aplicarle la tasa de 29.5%. ¿Cuánto sumaría mi impuesto a la renta? 8.072.50. Bueno, para términos tributarios se redondea soles. Sería 8.073 soles que yo tengo que cancelarle a la SUNAT al momento de presentar mi formulario virtual 710. Ya, entonces así es como se determina para el régimen IPE tributario. Si es una empresa del régimen general, de arranque aplico solo la tasa de 29.5%. Ya, aquí vamos a colocar ejemplo. Eso es con respecto... Este es con respecto a las rentas empresariales. Ahora existe la cuarta categoría. La cuarta categoría, ¿qué tipo de rentas va a gravar? El trabajo independiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajo independiente, ¿a qué nos referimos? Yo puedo prestarle en calidad de trabajador independiente un servicio a una empresa, un servicio de contabilidad, por ejemplo, ¿ya? Pero para que se considere trabajo independiente, ¿cuáles son los principales criterios que yo tengo que tomar en cuenta? Lo primero, no existe subordinación. ¿Qué quiere decir que no exista subordinación? Yo no voy a tener un jefe en la empresa que me mande. ¿Por qué? Porque yo estoy realizando un trabajo independiente. Entonces, en la empresa no puede existir un jefe que me mande, porque yo no tengo subordinación, yo soy trabajador independiente. ¿Qué otro criterio va a determinar que yo sea trabajador independiente? Yo no tengo un horario en la empresa. Yo solamente le presto un servicio, pero yo no tengo un horario de trabajo. ¿No? A mí no me pueden decir, tú vienes de 8 a 5, no, tú vienes de 8 a 4, no, yo soy trabajador independiente. Y bueno, el tercer es no estar dentro de la planilla de salarios de la empresa. Ya esos serían los principales criterios para considerar a un trabajador independiente. Ya que hemos dicho, no subordinación, no tengo un jefe en la empresa. ¿Qué más habíamos dicho? No tengo horario de trabajo y no estoy en planilla. En eso consiste la renta de cuarta categoría por el trabajo independiente. Ahora, ¿cuánto es la tasa que se le aplica a las rentas de cuarta categoría? Voy a bajar un poco esto porque hemos tomado muchas líneas para... Listo. Es el 8%, ¿ya? El 8% cuando excede de 1.500 soles. Y ustedes habrán visto los recibos por honorarios. Cuando se excede del monto de 1.500 soles, tienen que llevar la retención del 8%, importante. Un recibo por honorario, ahí aparece retención del 8%. Si es que no tiene, ¿no? Supongamos que es un recibo por honorario de 2.000 soles y no tiene la retención, porque uno cuando emite el recibo por honorario nos aparece la opción, ¿no? Con retención o sin retención. ¿Qué pasa? Nosotros como empresa recibimos un recibo por honorario, supongamos importe de 2.000 soles y no hay retención.
y que nosotros estamos en la obligación de solicitarle a la persona que emitió el recibo por honorario que nos sustente que tiene una suspensión de rentas de cuarta categoría, ¿ya? Porque yo puedo suspender esta retención del 8%, se presenta una solicitud a través de la clave SOL y me suspende mis rentas de cuarta categoría, pero yo voy a descargar la constancia de que la SUNAT me ha aceptado suspender las retenciones, y esa constancia tengo que presentarle a las empresas que yo le emita el recibo por honorario. Si es que yo no presento esa constancia, la empresa tiene que aplicarme la retención, así no esté dentro del recibo por honorarios, ¿ya? Importante eso a tener en cuenta. Y bueno, en eso consiste la renta de cuarta categoría. ¿Qué comprobante de pago sustenta estos gastos? Los recibos por honorarios. Y tenemos la última categoría, que es la quinta categoría. Si cuarta categoría era por el trabajo independiente, la quinta categoría va a ser por el trabajo dependiente. Ya. Cuando nosotros hemos explicado en qué consiste el trabajo independiente, ¿qué hemos dicho? No hay subordinación, no hay horario y no estoy en planilla. El trabajo dependiente es lo contrario, existe subordinación, tengo un horario y estoy en planilla de trabajadores. ¿Ya? Es lo opuesto, ¿no? Existe subordinación, yo tengo un superior dentro de la empresa, bueno, con excepción de los cargos de dirección, ¿no? Porque si hablamos de gerente general, bueno, de todos modos el gerente general tiene un tanto de subordinación con los accionistas, porque los accionistas son los dueños de la empresa y el gerente general es un trabajador de la empresa, solamente que es la cabeza de la empresa, se podría decir, mientras que los accionistas son los dueños, ¿ya? Pero bueno, existe subordinación. Tengo un horario de trabajo, ¿no? Que el horario máximo, conforme a la Constitución, es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana, y tengo que estar en planilla de salarios, ¿ya? Me tienen que descontar mi AFP, ONP, tengo que tener los beneficios laborales. ¿Por qué? Porque yo estoy en planilla. En eso consiste el trabajo dependiente, son los trabajadores en planilla. Listo. Ahora, aquí para aplicarle la tasa de para el cálculo del impuesto en quinta categoría sí se manejan varias tasas en base a las escalas de ingresos que tenga el trabajador, ¿ya? Pero lo importante tener en cuenta es a partir de qué monto se aplica la retención de quinta categoría. A partir cuando supere el monto, ¿ya? El monto de 2.200 soles. Eso es para el año 2021. Cuando supera el monto de 2.200 soles, se le aplica la retención. Existe tasa del 8%, del 14%, ¿ya? Y así, etc. Eso es con respecto a la renta de quinta categoría. Entonces, esas son las 5 categorías de renta que nosotros tenemos. Ahora, importante que nosotros hemos mencionado el término retención. ¿Y en qué consiste este término retención? Cuando yo hablo de retención, quiere decir que no es la misma persona la que va a pagar el impuesto, sino existe un tercero, el cual le retiene un importe y él hace el pago del impuesto. Por ejemplo, renta de cuarta categoría. Nosotros somos empresa. Nos llega un recibo por honorarios, pongamos monto de 2.000 soles, tiene retención del 8%, 160. Entonces, nosotros, a pesar de que el recibo por honorario es por 2.000 soles, no le vamos a pagar completo al trabajador, le vamos a descontar la retención del 8%, que viene a ser 160 soles. Ahora, esos 160 soles que yo le estoy dejando de pagar a la persona que me emitió el recibo por honorario, ¿yo qué voy a hacer con esos 160 soles? Eso yo le voy a entregar a la SUNAT. En eso consiste la retención. Nosotros como empresa retenemos y le pagamos a la SUNAT. Ya no es el trabajador el que va a pagarle a la SUNAT. Nosotros le retenemos y pagamos a la SUNAT.
En eso consiste la retención. Ya, ahora sí, habiendo explicado las 5 categorías, regresamos al PPT. Ya está. Estábamos en el concepto de renta que grava. Dice las rentas que provengan del capital, como hemos visto, primera y segunda categoría, del trabajo, cuarta y quinta categoría, y la aplicación de ambos conjuntos. Cuando yo junto el capital más el trabajo, ahí se generan las rentas empresariales, lo que viene a ser la tercera categoría. A eso hace referencia este artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Aquí cuando nos habla del impuesto a la renta grava, ya se está refiriendo a las 5 categorías. Importante este artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos las normas internacionales de contabilidad, lo que vienen a ser las NIC, las NIF. Y nosotros vamos a tener que tomar en consideración estas normas de contabilidad para elaborar nuestros estados financieros. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, al aplicar normativa contable, vamos a encontrar diferencias con la aplicación de las normas tributarias. Entonces yo voy a poder tener una utilidad calculada con normas contables y voy a tener una utilidad distinta calculada con normas tributarias. ¿Y qué ocurre? ¿No? El artículo 33 aquí nos dice, nosotros ya sabemos que para calcular el impuesto a la renta tenemos que calcular una utilidad que se conoce como renta neta, y esta renta neta se va a calcular en base a las normas tributarias. Y las normas contables nos dicen que las normas contables se utilizan para determinar el resultado contable. Una vez nosotros determinamos nuestro resultado contable, tenemos que hacer adiciones y deducciones. Una vez yo le aplique adiciones y deducciones, ¿esto para qué me va a servir? Me va a servir para que yo haga una conciliación entre lo contable con lo tributario. Yo voy a tener una utilidad contable, a eso le haré algunos agregados, algunas deducciones, con la finalidad de llegar a mi renta neta, que es una utilidad para fines tributarios. En eso consiste este artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que nos dice, tu información contable, llévalo con normas contables, pero al final tú vas a hacer la conciliación para que tú puedas determinar la renta neta y en base a esa renta neta tú calcules correctamente el impuesto a la renta. Listo. Ahora, nosotros, recordando un poco lo que habíamos visto en el esquema de determinación del impuesto a la renta, veíamos que en la parte de arriba encontrábamos los ingresos afectos al impuesto a la renta. Y luego abajo encontrábamos el costo computable. Y habíamos dicho que el costo computable hacía referencia al costo de ventas, era un equivalente al costo de ventas, pero en términos tributarios. El artículo 20 de la ley del impuesto a la renta nos va a decir, ¿qué es el costo computable? Y nos da 3 puntos, es el costo de adquisición, es el costo de producción o es el valor de ingreso al patrimonio. Recordando cómo se determina el costo de ventas y qué es el costo de venta, ¿no? Yo cuando vendo un producto, este producto tiene un costo que a mí me costó. Si yo soy una empresa comercial, yo adquiero un bien y luego ese bien lo vendo. Yo al vender le asignaré un precio, ¿ya? Pero ese precio no va a ser mi ganancia, porque yo tengo que restarle al precio que le apliqué, tengo que restarle el costo de ese producto. Eso viene a ser el costo de ventas. ¿Cuánto me costó el producto que estoy vendiendo? Ahora, nosotros para el costo computable, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta nos dice que es el costo de adquisición, ¿no? Supongamos que yo estoy vendiendo una zapatilla. Esta zapatilla yo lo compré, supongamos en Gamarra. Ya, yo compré la zapatilla en Gamarra y lo llevé a mi tienda y vendí esa zapatilla. Yo vendo la zapatilla, supongamos, a 70 soles.
pero el costo de ventas viene a ser cuánto me costó a mí ese bien. Supongamos que yo vendo a 70 soles, pero a mí esa zapatilla me costó 40 soles. ¿Ya? Ese es el costo de ventas, el costo de adquisición. Costo de producción o construcción, aquí hablamos de empresas industriales. ¿Ya? Regresando al caso, yo soy un vendedor de zapatillas, pero en este caso, esa zapatilla que estoy vendiendo, yo no lo adquirí en Gamarra, sino yo tengo mis máquinas en mi empresa y ahí producí esa zapatilla. Ahora, el costo de ventas en ese caso va a ser cuánto nos costó producir esa zapatilla. Ahí va a ser el costo computable de ello. Y el punto 3, cuando hablamos del valor de ingreso al patrimonio. Este punto 3 se utiliza en los casos de bienes recibidos a título gratuito. ¿Qué ocurre? De repente hay casos, hay empresas que tienen clientes muy fuertes con respecto al porcentaje de ventas que tienen. ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, yo alguna vez vi el caso ya en un call center, y este call center, ¿qué pasaba? Este call center solamente tenía 2 clientes. Un cliente pequeño y un cliente que soportaba prácticamente a toda la empresa. El cliente grande era Claro. Ya este call center le prestaba servicio, ya saben en qué consiste el call center, ¿no? Reciben las llamadas de los clientes. Y Claro, el importe que le pagaba a esta empresa era el 80% de todos sus ingresos, y la otra empresa solamente era el 20%. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Supongamos que Claro, que es la empresa que carga con el 80% de las ventas de este call center, decide cambiar de call center. Automáticamente de esta empresa se van a caer sus ingresos, ¿no? 80% al suelo. ¿Ya? Entonces, estas empresas tienen que fidelizar a sus clientes. Entonces, una empresa para fidelizar a sus clientes suele hacer a veces regalos, etcétera, ¿no? Supongamos que le regalamos un vehículo. Ya le regalamos un vehículo por ser un cliente muy fiel y porque nosotros le vendemos bastante en cantidad, queremos fidelizarle, le regalamos un vehículo. ¿Cómo entra ese vehículo a la contabilidad de esta empresa, que para el ejemplo es Claro? ¿Cómo entra? Entra como un ingreso, ¿cierto? Una cuenta 75, y la contrapartida sería activo fijo, porque este vehículo es un activo fijo. Listo. Están recibiendo un vehículo a transferencia gratuita, a título gratuito. Están recibiendo ese vehículo de regalo. Ahí yo voy a aplicar el valor de ingreso al patrimonio. El costo computable va a ser cuánto vale ese bien al momento de ingresar a nuestra contabilidad. Este punto 3 aplicamos para transferencias a título gratuito o, en otros términos más entendibles, para regalos que recibe la empresa. Listo. Ahora vamos a ver estas reglas generales que se aplican a los gastos. La SUNAT, si nosotros vamos a revisar resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a encontrar que lo principal que siempre observa la SUNAT son los gastos. ¿Y por qué la SUNAT observa los gastos? ¿Qué ocurre? Si yo tengo más gasto, voy a tener menor utilidad. Y si tengo menor utilidad, yo voy a pagar menos impuestos. Si tengo menos gasto, yo tengo más utilidad. Si tengo más utilidad, yo voy a pagar más impuestos. Ahí radica la importancia de los gastos. Es por eso que la SUNAT nos va a poner una serie de requisitos para que nosotros podamos sustentar correctamente nuestros gastos. Y a estos gastos se le aplican reglas generales. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de reglas generales? Reglas que se aplican a todos los gastos, sin excepción. A todos los gastos, sin excepción, se aplican estas reglas generales. ¿Y cuáles son? Uno, todos los gastos, sin excepción, tienen que ser causales. ¿Y yo a qué me refiero cuando hablo de la causalidad? Que este gasto es necesario para la empresa. Supongamos que tenemos una empresa y esta empresa adquiere un gato. Hicimos un gato de raza, así un gato caro, 800 soles. Y la SUNAT va a ver, ¿no? Ahí está, incluso como han comprado de una veterinaria, esta veterinaria tiene RUC, todo, ha emitido su factura. Y la SUNAT se pone a revisar nuestros gastos y encuentra eso. La empresa adquirió un gato.
Ahora, a criterio de la SUNAT, ¿será necesario hacer este gasto en adquirir un gato? Incluso a ese gato le tenemos que alimentar, todo, ¿no? Y encima, la SUNAT, al hacer las investigaciones, se da cuenta que este gato es la mascota de la hija de un accionista. ¿Ya? Un gasto necesario para la empresa, un gasto que ayuda a la empresa, no, es un gasto totalmente innecesario. A eso hace referencia a la causalidad, muy importante. Todos los gastos en los que incurre una empresa tienen que ser gastos necesarios para la empresa. Y para que un gasto sea necesario para la empresa, tiene que o bien ayudarle a generar ingresos, o bien mantener su fuente generadora de ingresos. ¿Ya? Esos dos son dos puntos que deben cumplir los gastos para calificar como gastos necesarios y por lo tanto ser gastos causales. Listo. Ahora, el gasto puede ser necesario, pero existen otras reglas generales. ¿Qué otra regla general tenemos? Ese gasto es fehaciente. Ahora, cuando nosotros hablamos de este término fehaciente, ¿a qué hacemos referencia? ¿Ese gasto es real? ¿Realmente ese gasto se ha originado? Este punto es muy importante porque la SUNAT, la mayor parte de observaciones que hace a los gastos se da por esta regla de fehaciencia. ¿Qué ocurre? La SUNAT llega, nos hace una fiscalización y nosotros hemos tenido, como ahora estamos en pandemia, hemos tenido muchos gastos por fumigación de local. Entonces la SUNAT va a venir y te va a decir, ya, a ver, tú tienes aquí una factura, 10.000 soles, concepto fumigación de local. A ver, susténtame que este gasto efectivamente es un gasto real, y tú le muestras, ¿no? Ah, mira, aquí está la factura, y aquí está el pago que yo le hice a la empresa. Y la SUNAT ya, ahí está, comprobante de pago, y estoy sustentando que encima le pagué a la otra empresa. ¿Qué hace la SUNAT? ¿Nos acepta eso? ¿Nos acepta solo factura más pago? No, la SUNAT te lo observa. La SUNAT no va a decir, no es suficiente que tú me muestres solo el comprobante de pago. Sobre todo cuando estamos hablando de servicios, hay que sustentar que ese servicio efectivamente se ha prestado. Si yo solo le presento a la SUNAT factura, más el pago, no sé, un voucher de pago, para la SUNAT no basta. La SUNAT te va a decir, tú debes de tener contrato, si tienes contrato, a ver, muéstrame. También debes tener, por ejemplo, informes. La empresa te tiene que hacer un informe, tú le estás contratando, te debe presentar informes de los trabajos que está realizando. Por último, si no tienes todo eso, al menos tener fotos, evidencia de que ese servicio efectivamente se ha prestado. Y es por eso que la mayor cantidad de observaciones que hace la SUNAT al momento de hacer una fiscalización no es a la causalidad, porque yo puedo sustentar que un gasto es causal, ¿no? Es muy sencillo sustentar que un gasto es necesario para la empresa. El problema está en la fehaciencia. Yo tengo que sustentar que ese gasto efectivamente ha ocurrido. Y muchos casos se dan, sobre todo cuando hablamos de empresas que trabajan de forma desordenada. No guardan los sustentos de sus gastos, ¿no? Solamente guardamos el comprobante de pago y para la SUNAT no basta con el comprobante de pago. La SUNAT nos va a pedir informes, contratos, fotos, todo ese tipo de pruebas. Mientras más pruebas, mejor. Todo eso nosotros tenemos que archivar, tenemos que guardar y llevar un orden. Sobre todo si hablamos de importes grandes, ¿no? Un gasto, supongamos, por 500.000, un gasto por 1.000.000, esos gastos tienen que estar bien sustentados. Si no, la SUNAT nos va a reparar. ¿Por qué? Por no ser fehacientes. Es decir, no poder sustentar que ese gasto es real. Esa es la segunda regla general que se aplica a todos los gastos sin excepción. Tercera regla, se usó medios de pago. Nosotros tenemos, en Perú tenemos la ley de bancarización. Esta ley de bancarización, ¿qué es lo que busca? Busca combatir la evasión tributaria. Ya, cuando nosotros revisamos la ley de bancarización vamos a encontrar que todos los importes que sean a partir de 3.500 soles o en moneda extranjera, $1.000, tienen que ser bancarizados. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo llevar el dinero en bolsas, en maletas, en sacos, no puedo llevar el dinero. Supongamos que tengo que pagar 10.000 soles.
Ya, esos 10.000 soles yo no puedo llevar ahí en billetes, no puedo llevar en monedas, no sé, nosotros tenemos que bancarizar. A partir de 3.500 soles todo tiene que estar bancarizado. Si yo no bancarizo, automáticamente ese gasto no va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. Importante este tema de la bancarización. ¿A partir de qué monto? A partir de 3.500 soles o $1.000. ¿Qué más? Se adquirió a valor de mercado. Esta regla es muy importante, ¿ya? Si bien es cierto, la SUNAT más que nada va a revisar este tema de valor de mercado cuando hablamos de empresas relacionadas, ¿ya? Pero se aplica también en general al resto de empresas. ¿Qué ocurre? ¿No? Supongamos que nosotros hemos adquirido una computadora ya para la empresa y esta computadora la hemos adquirido en 7.000 soles. Ya es una computadora, no sé, una Core i5, ¿ya? Una Core i5 la hemos adquirido a 7.000 soles. ¿Y qué pasa? Su valor de mercado de esta computadora que hemos adquirido a 7.000 soles es de 2.000 soles. Ya yo me voy, no sé, a Plaza Vea, a Tiendas F, a Metro, etcétera, y ahí está la computadora a 2.000 soles, y en el peor de los casos ya está hasta 3.000 soles. Y la SUNAT revisa los gastos y dice, mira, esto, su valor de mercado es 2.000 soles, pero en tu contabilidad está como 7.000 soles. La SUNAT dice, tú estás inflando gastos, va a decir la SUNAT y te va a reparar ese gasto. Esta regla de que se utilice el valor de mercado busca justamente esta finalidad de que los contribuyentes no inflen sus gastos. Nosotros sabemos, incluso cuando estamos en redes sociales un rato, encontramos personas que publican, ¿no? Hacen publicaciones sin importarle nada, se podría decir, donde dicen que venden facturas, cosas así, ¿no? Propuestas así. Justo la SUNAT busca combatir ese tipo de malas conductas aplicando estas reglas, ¿no? Que la adquisición sea a valor de mercado. Todo ese tema, la bancarización, la fehaciencia, todo eso lo que busca principalmente es combatir estas operaciones falsas. Ya, igual aquí, tiene que ser a valor de mercado. Yo no puedo inflar mis gastos. Importante aquí, revisar el criterio, ¿es gasto o es costo? ¿Y en qué influye este criterio de que yo considere a un desembolso gasto o que yo considere a otro desembolso costo? Pongamos aquí, ¿ya? Supongamos, ya tenemos aquí nuestro estado de resultados, vamos a colocar. Ya, tengo aquí mi estado de resultados. Vamos a plantear dos casos, ¿ya? Supongamos que yo tengo en uno ventas, ya, mis ventas, bueno, vamos a colocar ingresos de frente, ingresos por 10.000, ya, bueno, ingresos por 100.000, ya, y gastos totales, colocamos ahí, por 90.000. ¿Cuánto es mi utilidad? La diferencia de ambos, ¿cierto? Utilidad, yo restaré 100.000 menos, disculpe, me pasé 100.000 menos 90.000. Listo, ahí está, ya. Esa es mi utilidad, ¿y qué pasa? Me llegó un gasto más, ya tenemos un gasto adicional. ¿Qué pasó? Nosotros adquirimos un mueble, ya, adquirimos un estante de libros, ya, adquirimos un estante para uso de oficina, ya, para uso de oficina. ¿De cuánto es el desembolso? De 2.500 soles. Ya está. Pues vamos a colocar aquí desembolso. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre gasto y costo? La principal diferencia e incidencia que vamos a tener para determinar si una operación es gasto o costo es en el tema de que cuando hablamos del gasto, el efecto es inmediato. Ya, el efecto es inmediato del gasto. En cambio, el costo no tiene efecto inmediato. Ya, entonces, para hacerlo más entendible, nosotros en el plan contable, ¿ya? Plan contable, tenemos un elemento 3. ¿Para qué es este elemento 3? Para activos fijos. Y tenemos un elemento 6
para gastos. Importante aquí tener en cuenta esto. Este elemento 3 se asocia con el costo y este elemento 6 se asocia con el gasto. Supongamos que yo considero esta compra de estante como un gasto. ¿Qué ocurre? Yo tengo mi estado de resultados. Listo. Entonces voy a restarle el gasto. Esta es una primera opción que consideremos esta compra del estante como gasto. ¿Cuánto va a ser ahora mi utilidad? 7.500. Listo. Esta es la primera opción que yo consideré como gasto. Listo. Ahora tenemos una segunda opción que yo lo considere como costo. ¿Qué ocurre si yo considero como costo esta adquisición? ¿Cómo va a ir en mi estado de resultados? ¿Aparecerá como gasto? No, ya no va a aparecer como gasto. Ahí está la diferencia. El gasto tiene efecto inmediato, directamente aparece en el estado de resultados. El costo no tiene efecto inmediato. Si yo hablo de activo fijo, ¿qué ocurre? Este activo fijo se tiene que depreciar y a medida que se va depreciando se va reconociendo el gasto. Entonces el costo no tiene un efecto inmediato, tiene un efecto a futuro. Ahí está la diferencia. Si yo considero como gasto esta adquisición del estante, mi utilidad va a disminuir, y si yo lo considero como costo, ya no va a disminuir. El costo en el tiempo va a ir considerándose como gasto, pero en el tiempo. En cambio, el gasto sí tiene efecto inmediato. Ahora, nosotros, si revisamos esta operación, la adquisición de un estante para la oficina, ¿califica como gasto o como costo? Si nosotros hablamos de muebles, califica como costo. Ya es un activo fijo, porque se usa por un periodo mayor a un año. Los muebles se utilizan por un periodo mayor a un año, por lo tanto califica como activo fijo. Ya, entonces eso no es gasto, ya 2.500 soles no es gasto. Eso es importante tener en cuenta. Listo. Otra regla general. Sí, tenemos que tener en consideración el criterio, ¿es gasto o es costo? Este criterio es el mismo que se utiliza para términos contables, el criterio de que si es gasto o costo. Último criterio, última regla general, si se ha devengado la operación. Nosotros, para registrar nuestros gastos e ingresos, ¿en base a qué registramos? En base al principio del devengado. ¿Y en qué consiste el principio del devengado? Que también se encuentra en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, que la operación haya sucedido, independientemente de la fecha de cobro o pago. Por ejemplo, en la transferencia de bienes, ¿cuándo sucede la operación? Cuando nosotros transferimos los riesgos y beneficios del producto. Yo soy un vendedor, estoy vendiendo, no sé, flores, ¿ya? Flores vendo, maceteros con flores vendo. Una vez yo le vendo, no sé, a otra persona, le entrego el macetero y él se lleva la flor, ¿no? Yo ya le transferí la propiedad, por lo tanto también le transferí los riesgos y beneficios, ¿no? Si él está yendo a la casa con la flor y, no sé, en el camino le roban, ya es el problema de él, porque él ya asumió el riesgo de esa adquisición, de ese producto. Igual, ¿no? Él está yendo con la flor, de repente lo hace caer, se rompe, igual es su responsabilidad, porque yo ya le transferí los riesgos de tener ese producto. Ahí devengo una operación. Cuando hablamos de servicios, ¿ya? Cuando hablamos de servicios, cuando se realizan, ¿no? A medida el servicio se va realizando, ahí va devengando. Supongamos un servicio de limpieza, el servicio habrá devengado una vez se haya realizado el servicio.
¿Ya? En eso consiste el principio del devendo. Vamos a basarnos para considerar gasto o ingreso cuando ocurre, no cuando se paga, no cuando se cobra, sino cuando ocurre. Ahora vamos a ver que en normativa tributaria no es la única regla el devengado, sino también existe el criterio del percibido, que ya vamos a revisarlo también más adelante. ¿Ya? Entonces, estas son las reglas generales, son 6. Si hablamos de reglas generales, son reglas que se aplican a todos los gastos sin excepción. ¿Ya? Profundizando lo que corresponde al principio de causalidad, ¿ya? Que tiene 4 subreglas. Nosotros hemos mencionado que el principio de causalidad es que el gasto es necesario. El gasto es necesario para la empresa. Y para que un gasto sea necesario para la empresa, este gasto tiene que o bien generar ingresos o bien mantener la fuente generadora de ingresos. Las subreglas que tiene este principio de causalidad son normalidad, ya que el gasto sea normal para la empresa. Por ejemplo, hablamos de una empresa que es una empresa de contabilidad, ya es un estudio contable. Tenemos una primera empresa que es un estudio contable y tenemos una segunda empresa que es una empresa de transporte, ya transporte de carga. Esta empresa de transporte de carga, supongamos que el 70% de sus gastos son por concepto de combustible. Y supongamos que en el estudio contable también el 70% de sus gastos son por concepto de combustible. Aquí viene la pregunta. Para un estudio contable, ¿será normal que el 70% de sus gastos sean combustible? No, ¿cierto? No es normal. Para una empresa de transporte, ¿será normal que el 70% de sus gastos sean por combustible? Para ellos sí, ¿no? Porque estas empresas todos los días tienen que estar comprando combustible para poder trasladar los productos. Entonces, de repente, para ellos sí es normal. Entonces, este criterio de normalidad va a depender de a qué se dedica la empresa, ¿no? Un gasto es normal para una empresa, pero de repente para otra empresa no, ya dependiendo de cuál es el giro de negocio que tiene determinada empresa. Otro, el gasto es razonable, ¿no? Por ejemplo, es razonable que yo compre, el ejemplo que hicimos con la computadora, ¿no? Una computadora que venden, supongamos una computadora que venden en tienda F a 2.000 soles, es razonable que yo adquiera esa computadora en otra tienda a 10.000 soles, no es razonable. A eso hace referencia el criterio de razonabilidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, esto quiere decir, ¿no? Mis gastos tienen que tener coherencia con mis ingresos. Supongamos que yo soy una empresa que tiene ventas todos los meses de 1.000 soles. 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. Y contrato los servicios de un contador por 3.000 soles. Y existe justo una RTF así parecida, ¿no? Donde contratan los servicios de contabilidad por un monto considerable, una empresa que no tiene muchos ingresos. Entonces, a eso se referencia la proporcionalidad. Mis ingresos tienen que ser proporcionales con mis gastos. Si yo tengo pocos ingresos, tengo que tener pocos gastos. ¿Ya? A eso se referencia la proporcionalidad. Este criterio de generalidad se asocia con los gastos en personal. Supongamos, ahora que estamos ya día del trabajo, ¿no? Hay empresas que suelen entregar agasajos a sus trabajadores por el día del trabajo. Ya, como es día del trabajo, yo he decidido regalarle a todos mis trabajadores una agenda, supongamos. Para que se cumpla este criterio de generalidad, yo tengo que entregar, si tengo 20 trabajadores, a los 20 trabajadores tengo que entregarle la agenda. No puedo entregar agendas a 3 trabajadores de 20, etc. A eso se referencia el criterio de generalidad que se aplica a los gastos de personal. Listo. Hemos hablado de reglas generales, reglas que se aplican a todos los gastos. Ahora hablamos de reglas específicas, reglas que se aplican a solo algunos gastos especiales. Y aquí tenemos las reglas específicas. Los gastos recreativos son gastos sujetos al límite. ¿Cuál es el límite? O bien 40 UITs,
que es 176.000, considerando la UIT año 2021, o el 5% de los ingresos netos. Mis gastos recreativos, que son gastos que se enfocan en el personal, no pueden exceder de estos topes. Si exceden, el exceso no va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. Y tenemos dos topes, 176.000 o 5% de los ingresos netos. Mi tope máximo va a ser el menor de comparar ambos. Gastos de representación son gastos que se enfocan en la imagen de la empresa y en los clientes. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo invitar, ¿no?, a mis clientes una cena, ese es un gasto de representación. El límite es igual que los gastos recreativos, 40 UITs o el 5% de los ingresos netos. El exceso va a ser un gasto no aceptado para fines tributarios. El criterio para considerar un activo fijo, ¿no? Nosotros hemos revisado ese ejemplo que hicimos con la adquisición del mueble y ahí hemos visto la importancia de que yo considere si es gasto o costo una determinada operación. El criterio, por ejemplo, yo puedo adquirir un mueble, supongamos que yo quiero una mesa pequeña. Esta mesa pequeña a mí me costó 500 soles. Si yo hablo de mesa, ¿califica como activo fijo? Sí, califica como activo fijo porque una mesa es un activo que yo voy a utilizar por un periodo superior al año. Eso es contablemente. Tributariamente nos han dado esta regla. Si el activo tiene monto igual o inferior a un cuarto de UIT, yo puedo considerarlo directamente gasto. Ojo, solo si es que tiene un monto igual o inferior a un cuarto de UIT. Con cálculos de la UIT 2021, el cuarto viene a ser 4.100. 1.100. Entonces, regresando al ejemplo de la adquisición de la mesa, como el valor es 500 soles, es menor a un cuarto de UIT, yo puedo considerarlo directamente gasto, a pesar de que es un activo fijo. Gastos con boletas de venta. Ya, los gastos con boleta de venta también son gastos aceptados para fines tributarios, pero gastos sujetos al límite. ¿Cuánto es el límite? Existen dos topes. El primero son 200 UITs, que vendría a ser 880.000. El otro tope es el 6% del monto total de comprobantes de pago en el registro de compras, sin considerar a las boletas de venta. Esos son los dos topes que tenemos para los gastos sustentados con boleta de venta. O bien 200 UITs o el 6% del monto total de comprobantes de pago en el registro de compras sin considerar a las boletas de venta. El exceso, gasto no aceptado para fines tributarios. Ahora tenemos también los gastos por vehículos. Un vehículo que nosotros tenemos en la empresa, ¿qué gastos puede generar este vehículo? El vehículo con que se traslada necesita combustible. ¿Qué más? Los vehículos con el tiempo requieren su mantenimiento, su cambio de aceite, ¿no? Cambio de la hidrolina, ¿no? Por ahí a veces cambiarle las llantas, todo ese tipo de gastos de mantenimiento son gastos de vehículos. Ahora, la administración ha colocado un tope de gastos, pero a los vehículos que se destinen a operaciones de administración. Supongamos que yo le entrego un vehículo a un gerente, a un administrador de la empresa para que se movilice. Ese gasto está destinado a fines administrativos. Por lo tanto, tributariamente se ha establecido que ese vehículo no puede tener un costo mayor a 26 UITs. Si tiene un costo mayor a 26 UITs, todos los gastos que genere este vehículo van a ser gastos no aceptados para fines tributarios. ¿Cuánto es 26 UITs? Calculando en base a la UIT 2021, el monto es 114.400. Si el vehículo tiene un costo mayor a 114.400 y se destina a operaciones de administración, todos los gastos que genere van a ser gastos no aceptados para fines tributarios. Pero importante tener en cuenta eso, que son operaciones de administración, porque de repente la empresa tiene un camión
un camión que usa para distribuir sus productos, ¿ya? Y el camión puede valer más de 26 unidades, no es un camión, los camiones son caros. Entonces, como ese camión, que también es un vehículo, pero no se destina a actividades de administración, sino se dedica a distribuir productos, etcétera, que califican como actividades de operación, ese no va a estar sujeto a este límite. Este límite solo es para los vehículos que se destinen a operaciones de administración. La depreciación se asocia con los activos fijos. Un activo fijo son estos bienes que tiene una empresa y que espera utilizarlos por un periodo mayor a un año. Ejemplo, los muebles, las computadoras, las construcciones, los vehículos, algunos ejemplos de activos fijos. El requisito que se utilice por un periodo mayor a un año. Cuando nosotros hablamos del tema de la depreciación, si nosotros queremos ver la norma contable, esto está regulado en la NIC 16. El criterio que utiliza la NIC 16 para determinar la depreciación es la vida útil. Yo, por ejemplo, tengo un vehículo, este vehículo yo tengo que estimar ¿cuánto es el tiempo que voy a utilizarlo? Supongamos yo digo, ese vehículo lo voy a utilizar por 10 años. Entonces tú deprécialo en base a 10 años. Eso es contablemente. Tributariamente nos han establecido topes. Y yo no puedo sobrepasar estos topes. Esos topes los encontramos en el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y aquí están, ganado de trabajo y reproducción, 25%, vehículos de transporte terrestre, 20%, maquinaria y equipos utilizados para actividades minera, petrolera, construcción, 20%, equipos de procesamiento de datos, 25%, maquinaria y equipo adquirido a partir del 1 de enero de 1991, 10%, y otros bienes del activo, no considerados en los puntos anteriores, van a ser la tasa del 10%. ¿Ya? Ahora, con respecto a la depreciación, el año pasado, el 10 de mayo, ya pasó más de un año, salió el decreto legislativo 1488. Este decreto 1488 permite que nosotros apliquemos una depreciación acelerada para bienes adquiridos entre los años 2020 y 2021. ¿Ya? Esto con la finalidad, nosotros sabemos que si utilizamos una depreciación mayor, tenemos un gasto mayor, si tenemos un gasto mayor, tenemos menor utilidad y por lo tanto tenemos menos impuesto a pagar. Este tema de la depreciación acelerada se podría decir que salió como un beneficio, para que las empresas que se vieron afectadas por la pandemia, ¿no? Que han sido muchas, sobre todo el año pasado, se han visto muy afectadas las empresas, puedan tener un gasto adicional y de esa forma pagar menos impuestos. Eso es lo que busca este decreto, que se aplica principalmente a bienes adquiridos entre los años 2020 y 2021. Ahora vamos a revisar. Por ejemplo, el primer caso es para edificios y construcciones. La tasa que se tiene conforme al artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta es del 5%. Pero este decreto permite que se aplique la tasa del 20%, es decir, 4 veces la depreciación normal. Pero hay unos requisitos. Lo primero es que la construcción se inicie desde el 1 de enero del 2020 y que al cierre del 2022 tenga un avance del 80%. ¿Ya? Ese es el criterio. Se inicie a partir del 1 de enero del 2022 y que al 31 de diciembre del 2022 tenga un avance del 80%. ¿Qué pasa? Nosotros estamos actualmente, el día de hoy estamos 19 de mayo. Iniciamos la construcción de un edificio. ¿Podremos aplicar la depreciación acelerada? Sí, pero el requisito es que al 2022 tenga un avance del 80%.
Luego, si yo, eso es en el caso de que yo construya el edificio, pero ¿qué pasa si yo ya adquiero construido? Yo adquiero directo, adquiero un edificio, ya yo mismo adquiero. Si adquiero entre los años 2020, 2021 y 2022, voy a poder aplicar la tasa de depreciación acelerada. Eso es para edificaciones. Ahora tenemos para maquinaria y equipo, que la tasa actual es del 10%, pero si yo lo adquiero entre los años 2020 y 2021, voy a poder usar la depreciación del 20%. Para vehículos de transporte, la tasa actual es del 20%, pero si yo lo adquiero entre los años 2020 y 2021, voy a poder aplicar la tasa del 33.3%. Finalmente tenemos los vehículos híbridos o eléctricos, que actualmente se aplica la tasa del 20%, pero si yo lo adquiero entre los años 2020 y 2021, voy a poder depreciarlo utilizando la tasa de 50%. Listo, eso es con respecto a la depreciación, comentando el decreto legislativo 1488, que nos permite aplicar una depreciación acelerada. Ahora, algunos puntos a tomar en cuenta con respecto a la depreciación. El tema de, nosotros sabemos que conforme a la NIC 16 existe el concepto de revaluación. ¿Qué quiere decir este concepto de revaluación? Yo puedo llevar un activo a valor de mercado, pero yo para depreciar no voy a considerar estas estimaciones. Entonces, el valor de revaluación no tiene efectos en normativa tributaria. Es importante tener en cuenta. Lo otro, los intereses nunca van a formar parte del costo de un activo. Eso también conforme a las normas tributarias. Ya sabemos que conforme a las normas tributarias existe una tasa máxima de depreciación, la cual se encuentra en el artículo 22 de la ley del impuesto a la renta. Importante también revisar esta tasa de depreciación. Listo, ahora vamos a explicar el criterio del percibido. ¿En qué consiste el criterio del percibido? Ahora vamos a explicar. Nosotros, cuando hemos revisado las reglas generales para que los gastos sean aceptados para fines tributarios, hemos visto que una de las reglas es este tema del criterio del devengado, pero habíamos dicho que hay excepciones. La excepción es el percibido. Hay que recordar que nosotros hemos revisado que existen 5 categorías de impuesto a la renta. Aquí están, ya las 5 categorías: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Con respecto al criterio para los gastos, ya criterio para el reconocimiento de gastos, si yo hablo de primera, tercera categoría, se utiliza el criterio del devengado. Y si yo hablo de segunda, de cuarta, de quinta categoría, se utiliza el criterio del percibido. Criterio de devengado, ya sabemos en qué consiste. Ahora vamos a enfocarnos en el criterio del percibido. Más o menos podemos hacernos una idea al leer percibido, más o menos se asocia con el pago, ¿cierto? Ya, voy a poner un ejemplo. Como hablamos de renta de segunda, cuarta y quinta, yo voy a hacer un ejemplo con renta de cuarta categoría. Somos la empresa ABC, y contratamos los servicios de un contador, ya servicios de contador. Ya está. Este contador nos va a emitir un recibo por honorario. El recibo por honorario va a ser por el importe de 1000 soles, vamos a colocar, ¿ya? 1000 soles.
la fecha de emisión va a ser, vamos a colocarle 20 de diciembre del 2020. Fecha de pago, vamos a colocarle 10 de marzo, o mejor 10 de febrero del 2021. Listo, aquí está. Ahora vamos a analizar en qué consiste este criterio del percibido. Ya, el criterio del percibido consiste de la siguiente forma. Yo tengo que fijarme en qué fecha se pagó este recibo por honorario. ¿Cuál es su fecha de pago? Es el 10 de diciembre. Ya, ¿qué me dice el criterio del percibido? Me dice una cosa. Si tú lo pagas antes del vencimiento para presentar la DJ anual, aplicas el devengado. Ya aplicas el devengado. Si no, el gasto es aceptado en el periodo que se pague. Listo. Dice, si yo cancelo este recibo por honorario antes del vencimiento para presentar la DJ anual, aplicas el devengado. No hay problema, aplica el devengado nomás. Pero si tú lo pagas después del vencimiento para presentar la DJ anual, ese gasto va a ser un gasto aceptado en el periodo que se pague. Este caso, el recibo por honorario devenga en diciembre. Vamos a ponerle aquí, devengo en diciembre. Ya, el devengo de este recibo por honorario es en diciembre. Es un servicio que se prestó efectivamente en diciembre. El tema está en la fecha de pago. ¿Cuándo se pagó? El 10 de febrero de 2021. Ahora, ¿entre qué meses se presentan las declaraciones juradas anual del impuesto a la renta? Se presenta entre los meses de marzo y abril. Si el vencimiento como mínimo puede ser en el mes de marzo y yo cancelé en febrero, se entiende que yo realicé el pago antes del vencimiento para la presentación de la DJ anual, ¿cierto? Por lo tanto voy a aplicar el devengado. Respeté, ¿no? Coloco antes de vencimiento de la DJ. Conclusión, este gasto pertenecería al año 2020. Esa va a ser nuestra conclusión. Listo. Supuesto 2. Y si yo lo pago hoy día lo pago, 19 de mayo del 2021. Aquí sí es después del vencimiento de la DJ. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que el gasto pertenece al ejercicio que se pagó. Por lo tanto, pertenece al 2021. ¿Ya? En eso consiste el criterio del percibido. Hay que fijarnos si se pagó hasta antes del vencimiento de la DJ. Si se pagó hasta antes del vencimiento de la DJ, yo reconoceré el gasto en el periodo que devengó. Pero si es que yo pagué después del vencimiento de la DJ, ahí sí tendré que utilizar el gasto en el ejercicio que se pague. En este caso, como se pagó el 19 de mayo del 2021, después del vencimiento para la presentación de la DJ, pertenece el gasto al año 2021. ¿Ya? En eso consiste el criterio del percibido. Ya, este tema de indemnizaciones lo vamos a tocar con casos prácticos. Ya, para pasar a resolver un caso práctico, hasta esta parte, ¿hay dudas o consultas? Ya, entonces continuamos. Tenemos aquí un caso práctico
Voy a crecer un poco. Nos habla de la empresa Sagitario. Por el ejercicio 2020 ha obtenido una utilidad contable de 500.000. De la revisión de los asientos, el auditor tributario ha observado las siguientes operaciones. Entonces vamos a partir de ahí. Ya, vamos a partir de ahí. Aquí vamos a colocar resolución del caso. Ya, listo. El caso me indica que hemos tenido una utilidad contable de 500.000. Voy a crecer un poco la pantalla para que sea más, para que se note más. Listo. Utilidad contable de 500.000. Nosotros, para determinar el impuesto a la renta, vamos a partir de la utilidad contable. A partir de la utilidad contable, nosotros vamos a tener que hacerle adiciones, deducciones, para determinar nuestra renta neta o utilidad tributaria, y sobre esa renta neta vamos a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Primer punto. Ha provisionado como deuda incobrable por 25.000 una factura emitida a su empresa vinculada. Aquí vamos a explicar un poco. ¿Ya? ¿Qué pasa con las deudas incobrables? ¿Ya? Eso se conoce como provisión de cobranza dudosa. ¿Cómo es el asiento contable para la provisión de cobranza dudosa? Es cargar a la cuenta 68 contra la cuenta 19. Ese es el asiento contable. Ahora, nosotros tenemos un criterio contable. Este criterio lo encontramos en la NIF 9. ¿Qué nos dice la NIF 9 con respecto a la provisión de cobranza dudosa? Esta NIF 9 nos dice que nosotros vamos a aplicar el criterio de pérdidas esperadas. Uno más o menos sabe, ¿no? Mira, yo tengo total de cuenta por cobrar 120.000. Ahora, uno sabe más o menos qué porcentaje de esos 120.000 yo no voy a cobrar. En base a eso yo voy a hacer una estimación qué porcentaje del total no me van a cancelar y haré mi asiento de cobranza dudosa. Cargo 68, cuenta 19. Pero tributariamente no se aplica eso. Tributariamente se tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que la deuda esté vencida. Luego, que yo realicé las gestiones de cobranza. Luego, que yo demuestre las dificultades financieras de mi deudor. Listo. Esos criterios tengo que reconocer, pero si ya tiene vencida más de un año, ya me puedo saltar esos procedimientos, ¿ya? Me salto los puntos anteriores. Listo. Entonces, primero la deuda tiene que estar vencida, es decir, si yo acordé con mi cliente que me pague a una semana, pasó la semana, se venció, no me pagó, está vencida. Segundo, que yo realice gestiones de cobranza. Yo tengo que llamarle, yo tengo que enviar correos, por ahí una carta notarial incluso, es de realizar gestiones de cobranza. Lo otro, que yo demuestre las dificultades financieras de mi deudor. ¿Cómo demuestro las dificultades financieras? Puede ser a través de la morosidad, por ejemplo, ¿no? El mismo hecho de que no te pague ya indica que tiene dificultades financieras. Lo otro puede ser si el cliente se encuentra en Infocor, también demuestra que este mismo tiene dificultades financieras. Pero si es que la deuda tiene más de un año vencido, ya puedo hacer directamente la provisión de cobranza dudosa. Ese es el criterio tributario.
que es distinto al criterio contable que hemos revisado aquí. Ahora, aquí hay una nota, ya, no se acepta provisión de incobrable, ya, por deudas correlacionadas. Ahora, ¿cuál es el criterio para que yo determine que una empresa es relacionada de otro? El criterio que se utiliza es el del 30%. Si una empresa tiene el 30% de las acciones de otra, automáticamente ambos son relacionados. Ya, ese es el principal criterio que se utiliza, es el del 30%. Si son dos empresas relacionadas, no se puede hacer la provisión de cobranza dudosa, no es válido eso, ya es importante tener en cuenta. Regresamos a lo que nos indica el caso práctico. Nos dice, ha provisionado como deuda incobrable por 25.000 una factura emitida a su empresa vinculada. ¿Es aceptado este gasto? No. ¿Por qué? Porque es una deuda de una empresa vinculada. Y si es vinculada, es un gasto no aceptado para fines tributarios. Por lo tanto, yo voy a tener aquí adición. ¿Por qué adición? ¿Qué ocurre? Nosotros, si vamos a retirar un gasto, este gasto forma parte de mi utilidad contable. Ese gasto está aquí. En la utilidad contable se encuentra ese gasto. Yo tengo que retirar ese gasto. Si yo retiro un gasto, ¿se va a incrementar mi utilidad o va a disminuir? Se va a incrementar. Es por eso que es una adición. Yo voy a adicionar un gasto, voy a incrementar la utilidad. ¿Qué es la cobranza dudosa? ¿Por qué estamos adicionando la cobranza dudosa? Porque es producto de una deuda de una empresa relacionada y tributariamente no se aceptan este tipo de provisiones. ¿Cuánto es el monto? El monto es 25.000. ¿Qué tenemos ahora? El 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada en 15.000. A la fecha del cierre del ejercicio, la Policía Nacional todavía no ha concluido su investigación. Hablamos de robos. Ya, ahora, cuando yo hablo de robo, voy a pasar al siguiente punto aquí. Cuando nosotros hablamos de robos, eso tributariamente se conoce como gastos fortuitos. Gastos fortuitos. Esto principalmente incluye, ¿no?, gastos consecuencia, gastos por robo o gastos por desastres naturales. Gastos por robo o gastos por desastres naturales. Robo ya sabemos qué es, ¿no? De repente tenemos ahora que ha crecido bastante el tema del servicio de delivery, ¿no? Yo mando a mi motorizado, no tenemos motorizados que distribuyen los productos, le enviamos a una zona peligrosa. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Le asaltan, le quitan la mercadería, se perdió la mercadería, ¿no? Me robaron. Ese es un robo. Ahora, cuando hablamos de gastos por desastres naturales, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, en los meses de febrero, marzo, hay lluvias torrenciales, ¿no?, en la zona de la sierra y en la zona de la selva. Supongamos que yo tengo un almacén en un lugar que llueve, por ejemplo, en Huancayo. Ya en Huancayo llueve fuerte. Y este almacén solamente tiene techo de calamina. Estamos en el mes de febrero y cae una lluvia torrencial, así fuerte, y tira abajo el techo, ¿no? El techo no logra resistir la lluvia y se cae. Y debajo del techo, como es almacén, habían productos. Esos productos se van a dañar. Ese es un gasto producto de los desastres naturales. ¿Ya? Esos dos son los gastos fortuitos conforme a las normas tributarias. Ahora, ¿qué requisitos se tienen que tener para que ese gasto sea aceptado para fines tributarios? ¿Ya? El gasto por desastres naturales es sencillo. Ya, de todos modos, tiene que haber evidencia del desastre, ¿no? Tiene que haber una evidencia del hecho ocurrido.
Yo puedo ahí documentar, no sé, con fotos, etcétera, ¿no? De fotos, incluso puede ser en las noticias salió, etcétera. Lo recomendable es tomar fotos, ¿no? Vemos que saca ahí el techo, al toque tomar foto, y ya de ahí todo lo limpiamos, lo arreglamos, ¿no? La principal evidencia podría ser una foto, lo otro, un informe por los daños causados. Esto es recomendable para que nosotros cumplamos con el criterio de fehaciencia, ¿ya? Si tenemos un informe, va a ser mejor para sustentar el gasto. Ya hemos mencionado hace unos minutos que existe un criterio de fehaciencia. Este criterio de fehaciencia se asocia con que yo pueda demostrar que ese gasto es real. Lo recomendable, por eso, si hablamos de un desastre natural, es que tengamos un informe. Ya, no está en las normas tributarias, pero es lo recomendable para evitar cualquier tipo de contingencia y para que ese gasto sea aceptado sin ningún problema. Listo. Ahora sí, gasto por robos. Para que yo pueda hacer uso de este gasto producto de un robo, lo primero es presentar la denuncia. ¿No? Yo voy a la comisaría y presento la denuncia por el robo. Y lo siguiente es que esta denuncia cuente con sentencia o quede archivada. Listo. ¿Qué ocurre? ¿No? Supongamos que nosotros estamos caminando por la calle, ¿no? Estamos ahí atentos al celular, estamos chateando, y pasa corriendo un delincuente y se lleva el celular y se va corriendo a toda velocidad. No hay nadie en la calle, nadie que lo detenga, se escapó. Yo voy a la comisaría y presento la denuncia por el robo. Digo, me han robado el celular en la esquina, en tal avenida, no sé, la avenida, supongamos avenida Taga, me han robado la avenida Taga. ¿Qué ocurre? Al yo presentar la denuncia, el fiscal tiene que hacer las investigaciones. El fiscal es aquella persona que realiza las investigaciones. ¿Y qué pasa? El fiscal dice, denuncia por robo. Ahora, ¿cómo puede hacer el fiscal para investigar este robo si el ladrón se escapó corriendo a toda velocidad y nadie lo vio? No se puede continuar con el proceso. ¿Qué hace el fiscal? Determino que es imposible continuar con el proceso, por lo tanto archivo la denuncia. No se puede determinar, el vándalo se escapó a toda velocidad, nadie lo vio, no hay forma de determinar quién es. Se archiva la denuncia. Otro caso sería que encuentren al culpable del robo. Si encuentran al culpable del robo, se tiene que seguir un proceso judicial. Y el proceso judicial va a culminar con una sentencia, ¿no? Va a tener que haber una sentencia en caso de que efectivamente sea culpable el delincuente, el ladrón, ¿ya? En esos casos, para que el gasto sea aceptado, yo primero tengo que presentar la denuncia. Luego esta denuncia tiene que o bien quedar archivada o bien contar con sentencia. Mientras no esté archivada o no cuente con sentencia, ese gasto no va a ser aceptado para fines tributarios. Ahora, ¿qué ocurre para nuestro caso práctico? En nuestro caso práctico tenemos, dice, sufrió un robo por mercadería valorizada en 15,000 soles. A la fecha del cierre del ejercicio, la policía todavía no ha concluido su investigación, entonces la denuncia sigue en trámite. Si no se ha concluido la investigación, no puede haber sentencia, y tampoco puede haber archivamiento de la denuncia. Por lo tanto, es un gasto no aceptado. Todavía no está archivado y todavía tiene sentencia. Entonces vamos a adicionar estos 15,000. Adición por el robo sin sentencia. O robo, denuncia en trámite, mejor, denuncia en trámite. ¿Cuánto es el importe? El importe es de 15,000 soles. Siguiente punto. Dice, al jefe de logística se le entrega diariamente 30 soles por concepto de movilidad sustentado en la planilla de movilidad. Total días trabajados 220. Ya, importante aquí el tema de los gastos de movilidad. Colocaremos aquí los gastos de movilidad. Gastos de...
gastos de movilidad. ¿Qué ocurre? ¿No? Nosotros podemos tener gastos por movilidad, ¿no? De repente a un trabajador le mandamos a realizar un trámite, ¿no? Trámite, no sé, en el Poder Judicial. Tiene que ir al Poder Judicial, vamos a tener que pagar esa movilidad, ¿no? No creo que le mandemos caminando. Sobre todo si es en una ciudad grande, difícil, ¿no? Y así es a unas cuantas cuadras de repente. Pero si no, se le tiene que pagar una movilidad. ¿Qué ocurre? Yo tengo que sustentar todos mis gastos. ¿Cómo sustento un gasto por movilidad? Existen dos opciones, ¿no? Opciones. Uno, con comprobante de pago. Y dos, sin comprobante de pago. Bueno, mejor vamos a colocar directo con planilla de movilidad, ¿no? Con planilla de movilidad. Listo. ¿Qué ocurre? Si yo sustento la movilidad con comprobante de pago, por ejemplo un taxi, ¿no? Hay muchos taxis que emiten factura, no tienen su RUC y emiten factura. Entonces aquí no hay problema, ¿ya? No hay problema aquí, es un gasto aceptado. El tema está, ¿qué pasa si yo le mando al trabajador y le mando en combi, supongamos, en combi, no sé, en combi, mototaxi, supongamos, ¿ya? O en un taxi que no emite factura? ¿Qué ocurre? El trabajador no tiene algún sustento de su gasto por movilidad. Supongamos que se va en combi. En la combi nos emitirán una factura, boleta de venta. No nos van a emitir. No, a lo mucho nos dan un ticket para que lleven ellos el control de quiénes pagan su pasaje. Pero más no nos van a entregar. Para esos casos que yo no tengo cómo sustentar el gasto, nosotros podemos utilizar las planillas de movilidad. Estas planillas de movilidad sí son gastos aceptados, pero sujetos al límite. ¿Cuánto es el límite? 37.20 por día. Ya, el límite es 37 soles con 20 céntimos por día. Supongamos que hoy día estamos 19 de mayo. ¿Ya? Entonces, a mí la empresa me ha pagado mi movilidad. ¿Ya? Yo hoy día he hecho los siguientes trámites. ¿Ya? Supongamos que fui a SUNAT ya por trámite, coloqué, ¿no? Ida y luego coloco también el regreso, ¿no? Yo tengo que regresar. ¿Qué ocurre? Ya es el 19 de mayo, yo gasté en la ida 20 soles y en la vuelta 20 soles. Entonces yo realicé un gasto total de 40 soles. ¿Qué ocurre? Ojo que el límite de 37.20 es por día. Ya, es por día y por trabajador. ¿Qué pasa? Yo en la empresa me han mandado a realizar trámites en SUNAT. Como la SUNAT está lejos, me han contratado un taxi. El taxi me cobró por la ida 20 soles y por el regreso otros 20 soles. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite? El límite es de 37.20. ¿Me excedí o no me excedí? Sí me excedí. Entonces, mi gasto aceptado como máximo es de 37.20. ¿Y qué pasa con el exceso? El exceso es un gasto no aceptado. El exceso, ¿cuánto será el exceso? El exceso será de 2 soles.80. ¿Ya? Así se determina el límite de los gastos sustentados en planilla de movilidad. Importante ello a tener en cuenta porque la gran mayoría de empresas necesitan sustentar sus movilidades, ¿no? Y en muchos casos no se puede tener un comprobante de pago. Por ello yo debo de utilizar la planilla de movilidad y el límite diario es de 37.20. Entonces yo tengo que estar al tanto del límite y el exceso no considerarlo gasto para fines tributarios. Listo. Ahora sí regresamos a nuestro caso práctico. Nos dice, al jefe de logística, ¿cuánto gasta por día? 30 soles. Ya, está dentro del rango. ¿Cuánto es el rango? El rango es 37.20. Hemos excedido, hemos gastado 30 soles. ¿Habremos excedido? No hemos excedido. Por lo tanto, no hay ninguna observación que realizar. Entonces, para el tercer punto, no existe ninguna observación que realizar. Pasamos al cuarto punto.
Cuarto punto, ha obtenido ingresos por drawback por el importe de 10.000 soles. A ver, disculpen un minuto. Ya, disculpen, ahora sí continuamos. Ya, estábamos en el punto D, ha obtenido ingresos por drawback por 10.000 soles. Aquí también vamos a analizar un poco de teoría. ¿Qué ocurre con el drawback? El drawback es un ingreso por mandato de ley, son ingresos por mandato de ley. ¿En qué consiste el drawback? El drawback es un beneficio que tienen las empresas exportadoras. ¿En qué consiste la exportación? La exportación consiste en vender nuestros productos hacia el exterior. Estas empresas exportadoras tienen este beneficio del drawback. Ellos pueden solicitar la devolución de los aranceles que paguen por importar productos, ¿ya? Y si es que estas importaciones se asocian con su producto exportado. Si es que se asocian, ellos pueden solicitar la devolución de estos aranceles pagados en la importación, y en eso consiste el drawback. Entonces, se le realiza la devolución y eso es un ingreso, pero al ser un ingreso por mandato de ley, es un ingreso no grabado. Son ingresos no grabados. Listo. Ejemplos. ¿Qué otros ingresos por mandato de ley hay? Hay el drawback. ¿Qué más tenemos? Tenemos el drawback. Podemos tener los intereses por devolución. Las amnistías de las municipalidades, etcétera, ¿no? Esos serían los principales ingresos por mandato de ley, ingresos que provienen del Estado. Esos serían los principales. Listo, ahora sí vamos a lo que nos plantea el caso. Ya, ¿qué nos indica el caso? Nos dice ha obtenido ingresos por drawback. Ya sabemos que ese es un ingreso no grabado. Cuando nosotros estábamos revisando aquí los gastos, hemos realizado adiciones. ¿Por qué? Si yo retiro un gasto, voy a incrementar mi utilidad. Por lo tanto, es una adición. Y si yo voy a retirar ahora un ingreso, será lo opuesto, ¿cierto? Una deducción. Ingreso drawback. Ya, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto que nos plantea el caso práctico? El caso práctico nos plantea que el ingreso por drawback es de 10.000 soles. Eso es una deducción. Voy a colocarlo mejor en negativo. ¿Ya? Como yo retiro un ingreso, si yo retiro un ingreso, ya no voy a tener que incrementar mi utilidad, sino voy a rebajar mi utilidad. Siguiente punto. Dice, ha gastado en el pintado de su local en diciembre 4.000 soles más IGB. El 50% se canceló en efectivo y el saldo con depósito en cuenta de proveedor. Ahora aquí vamos a hablar de la bancarización, que también lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a volver a mencionarlo. El tema de la bancarización. ¿Y en qué consiste? ¿No? Hablamos del importe de la operación a partir de 3.500 soles o $1.000. ¿Qué ocurre? Tiene que ser bancarizado. Es decir, se paga con cheque, se paga con transferencia, se paga con depósito, etc. Se tiene que bancarizar si es que el importe de la operación es a partir de 3.500 soles o $1.000. Importante, nos habla del importe de la operación. En otras palabras, el importe de la operación es el importe de la factura. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Supongamos que tenemos una factura por 10.000 soles.
y yo solamente voy a pagar 500 soles. ¿Tengo que bancarizar o no tengo que bancarizar? Sí, sí tengo que bancarizar. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado el monto. ¿Cuánto es el monto a partir del cual se tiene que bancarizar? 3.500 soles. Si hablamos de 10.000 soles, se ha sobrepasado este monto. Así yo hago pagos parciales de 200, de 300, de 500, yo tengo que bancarizar todos los pagos parciales. ¿Y qué tenemos en el caso de aquí? Nos dice, hay una factura. ¿De cuánto es la factura? Dice de 4.000, que sería la base imponible, el IGB total. El IGB ya sabemos que es el 18% y el total es la suma de ambos. Esa es mi factura que yo tengo. ¿Supera los 3.500 soles? Sí, supera los 3.500 soles, por lo tanto, todos los pagos se tienen que bancarizar. Listo. ¿Qué más nos dice el caso práctico? Nos dice el 50%, es decir, la mitad, vamos a pagar aquí 50% y otro 50%. ¿Cuánto es el 50%? La mitad del total. 2.360, listo. Nos habla, el 50% se canceló en efectivo, entonces hay una parte que se canceló en efectivo y el 50% restante se depositó, ¿no? Con depósito, es decir, se bancarizó. Ahora, en este caso, como el importe de la operación supera los 3.500 soles, se ha debido de bancarizar todos los pagos, sin excepción todos los pagos. Si es que yo no bancarizo uno de los pagos, ya todo el gasto no puedo utilizarlo. Sin excepción, todo el gasto no se puede utilizar. Entonces aquí hay que adicionar los 4.000 soles. Ahora, con respecto al IGB, el IGB también se vuelve gasto ahora, porque nosotros, cuando hablamos de IGB, el IGB a pagar de manera mensual se determina restándole al IGB ventas y el IGB compras. Si es que nosotros no cumplimos con la bancarización, el IGB ya no va a ser un crédito fiscal, por lo tanto se convierte en un gasto. Y en un gasto no aceptado para fines tributarios, ¿ya? Importante ahí también tener en cuenta eso. Entonces, nosotros vamos a realizar la adición. Aquí es gasto no bancarizado. Y aquí le colocamos también el IGB. ¿Cuánto es el gasto no bancarizado? Es 4.000 soles. Y el IGB es 720 soles. Gasto no bancarizado. Listo. Continuamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos servicios publicitarios del proveedor Marketing S.A. en abril por 3.000 soles más IGB y de octubre por 4.000 soles más IGB. El proveedor a partir de agosto está en la condición de no habido hasta enero de 2021. Ya, importante aquí también esto. ¿Qué ocurre? Aquí hablamos de gastos con no habido. Gastos con proveedor no habido. ¿Y por qué una empresa tiene la calificación de no habido? Es porque la SUNAT no logra comunicarse con esta empresa. Como la SUNAT no logra comunicarse con esta empresa, supongamos que la empresa quiere notificar a esta empresa y va a su local. Llega al local y no hay nada, es un campo así vacío, no hay nada. Pero ese local aparece en la SUNAT, dice, mira, este proveedor no se puede ubicar, es un proveedor no habido. Y tiene consecuencias el calificar como no habido, ¿ya? Todas sus facturas no pueden usarse como gasto, ¿ya? Sus facturas no pueden usarse como gasto. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros hemos contratado un proveedor. Tenemos aquí, vamos a colocar en abril, tenemos en abril una primera adquisición, la base imponible, el IGB y el total. ¿Cuánto es la base imponible? La base imponible es 3.000, el IGB es el 18% y el total será la suma de ambos. Ese es el primero. Luego hemos tenido otra operación con él en octubre.
igual, hemos tenido base imponible, vamos a comprar un poco esto. Listo, aquí abril y aquí octubre. Hemos tenido octubre otra adquisición a este proveedor. ¿De cuánto ha sido? Ha sido ahora de 4.000 soles. 4.000 soles, IGB 720 y total 4.720. ¿Qué más nos dice el caso? Nos dice, el proveedor a partir de agosto está en la condición de no habido. Entonces, el proveedor aquí estaba como no habido, aquí estaba como habido. Vamos a colocar aquí. En esta primera factura está como habido. El detalle está en la segunda. En la segunda está como no habido. ¿Por qué él está como no habido? Desde agosto. Desde agosto está como no habido. ¿Qué más nos dice el caso práctico? Hasta enero de 2021. Desde agosto hasta enero de 2021. Esto lo pintamos en rojo. Lo importante aquí que nosotros revisemos es desde qué mes está como no habido. Y el caso nos plantea que este proveedor va a estar como no habido desde el mes de agosto. Por lo tanto, yo primero contraté un servicio en el mes de abril. Entonces, ahí no hay que revisar mucho porque ahí estaba como habido, entonces no me afecta. Entonces, eso de cajón va a ser, de arranque, va a ser gasto aceptado para fines tributarios. Lo importante es revisar en el mes que tuvo la condición de no habido. Aquí hay que nosotros revisar. ¿Y qué ocurre? Lo que tenemos aquí, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta con respecto a los no habidos? Nos dice que si es que el proveedor tiene la calidad de no habido a la fecha del gasto, ese gasto no es aceptado para fines tributarios. Pero nos da una solución, ¿ya? La solución que nos dan las normas tributarias, ¿cuál es? Es que el proveedor regularice su condición hasta el 31 de diciembre del año. Listo. Si el proveedor regulariza su condición, es decir, pasa como habido, y hasta el 31 de diciembre de 2020, este gasto va a ser un gasto aceptado. Si es que no regulariza hasta el cierre del ejercicio, va a ser un gasto no aceptado. Y el caso aquí nos indica que este proveedor califica como no habido, pero hasta el mes de enero 2021. Por lo tanto, como califica como no habido hasta enero de 2021, no se ha cumplido la regla de que el proveedor tiene que estar como habido al cierre del ejercicio. Por lo tanto, esto es un gasto no aceptado. Esto es un gasto no aceptado para fines tributarios conforme a la normativa tributaria. Ahora sí vamos a nuestro caso práctico y tenemos una adición más. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Es el gasto, en este caso es un gasto con no habido. Gasto con no habido. Y también está el tema del IGB. Ya sabemos que el IGB también se tiene que adicionar. ¿Cuánto es el gasto? Aquí nos indica el monto a observar no es el de abril. Tenemos que enfocarnos en el de octubre. Es 4.000 más IGB. Entonces aquí colocamos 4.000 y el IGB ya sabemos que es 18%. Solamente estamos adicionando el gasto contratado en octubre. Ya solamente el gasto contratado en octubre.
Punto G, dice servicio prestado por asesoría en inventario, recibo por honorarios, emitido en diciembre de 2020, pagado en mayo de 2021 por la suma de 5.000. Nosotros hemos explicado ya en qué consiste el criterio del percibido. Criterio percibido. Hemos explicado ya en puntos anteriores en qué consiste este criterio percibido. ¿Y qué nos dice? Si es que se paga antes del vencimiento de la DJ, se aplica el devengo. Ya se aplica el devengo. Si no se paga, o si se paga después, es gasto en el periodo que se pague. En eso consiste el criterio del percibido, que ya lo habíamos explicado también anteriormente. Ahora, ¿qué nos dice el caso práctico? Nos dice, hay un servicio por asesoría en inventarios, el recibo se emite en diciembre de 2020, ya se emite en diciembre de 2020, y nos dice, y se paga en mayo de 2021. Ahora, nosotros hemos mencionado que la DJ anual se presenta en los meses de marzo y abril. Si este recibo se ha pagado en mayo de 2021, ya está fuera, ¿no? Porque si está fuera de abril, ya está fuera del plazo de vencimiento para la DJ anual. Por lo tanto, es un gasto ya para el año 2021. Conclusión, es gasto del año 2021, no del año 2020. Entonces tenemos que hacer la respectiva adición para el ejercicio 2020 y ya considerar este gasto para el año 2021. Ya, como nosotros estamos calculando el impuesto a la renta para el año 2021, vamos a tener que adicionar ese gasto. Ese gasto va a pertenecer al año 2021 y no al año 2020. Regresamos aquí. Le vamos a colocar RH pagado fuera del vencimiento de la DJ. ¿Cuánto es el importe que vamos a adicionar? Vamos a adicionar 5.000 soles. Ese es el importe que tiene este recibo por honorario. ¿Ya? No sé si hasta este punto haya dudas o consultas.